Buenas noches. Pues qué gusto iniciar un año más del Café Científic. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues para los que no habían venido previamente, me gustaría presentarme. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO organizo, junto con un equipo, este proyecto de comunicación pública de la ciencia, que lo que busca es hacer un escenario para que podamos dialogar en torno a la ciencia, con científicos, con gente que está involucrada en esta parte de la cultura, que es el conocimiento científico. Este año, con esta sesión, empezamos a celebrar nuestros 15 años de mes con mes hacer esta reunión a la que todo el mundo está invitado y que consiste básicamente en que habrá una primera parte de alrededor de media hora, más o menos, en donde nuestro invitado, esta tarde Arnoldo, tendrá la posibilidad de platicarnos sobre su trabajo, sobre los temas que aborda, y después haremos una breve pausa para rellenar la taza de café, decimos, que en realidad es una pausa simbólica, para después retomar la mayor parte del tiempo de la sesión con preguntas de ustedes y respuestas, en este caso de Arnoldo. Mucha gente piensa que a ese momento ya se acabó la conferencia, es que no es una conferencia, la idea es que esto es un diálogo, entonces todo hasta las 9:30 será la actividad. Les comparto, usualmente en años previos teníamos unas tarjetitas que llamamos de asistente frecuente, en donde compartíamos una reflexión, una frase del invitado. Este año hemos diseñado unas postales conmemorativas que se van sumando para formar una imagen completa, pero nos fallaron un poco los tiempos. Entonces, la próxima sesión les vamos a dar a todos la segunda para que vayan juntándoles y al final eso arma una imagen sobre ciencia y sobre lo que aquí tratamos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Arnoldo. Me voy a tomar un minutito para presentarlos y para presentar el tema de hoy. Quisimos iniciar con un tema que nos es muy propio a todos, que tiene que ver con las ciudades. Este mundo cada vez es más de las ciudades, nosotros vivimos en ciudades y como la ciencia tiene mucho que hacer dentro de las ciudades y en concreto el tema de hoy es resiliencia urbana y comunitaria en tiempos de cambio climático, algo que parece que nos toca muy de cerca pero que a la hora de la hora tampoco nos queda muy claro cómo va, ¿no? Arnoldo Matus Kramer es cofundador y socio de Ítaca Environmental, consultoría especializada en adaptación y mitigación al cambio climático, resiliencia y energías renovables. Fue también el fundador y primer director general de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, posición desde la que lideró el diseño e implementación de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México. Sus principales áreas de conocimiento incluyen cambio climático, sostenibilidad, gestión integral de riesgos y movilidad. Actualmente, Arnoldo es docente de la Facultad de Arquitectura y posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Cuenta con un doctorado en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford, una maestría en Energía Renovable y Medio Ambiente de la Universidad de Reading, también en Reino Unido, y una maestría en Medio Ambiente y Manejo de Recursos por la BTU Cottbus en Alemania. Además, estudió Ciencias Políticas con especialidad en Economía y Medio Ambiente en la Universidad de McGill en Canadá. Durante el 2009, Arnoldo trabajó en la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, donde estuvo también trabajando estos temas de adaptación al cambio climático. Y pues bueno, muchísimas gracias Arnoldo por estar aquí con nosotros y bueno, pues aquí estamos listos para platicar. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, a mí me encanta el diálogo, me encanta la difusión del conocimiento, generalmente estoy del otro lado, pero también dando clases cada jueves, imparto un poco del conocimiento de la práctica de resiliencia. Entonces, bueno, me gustaría empezar con el tema de resiliencia, ¿no? Que a veces es un tema complejo de entender, hay varias áreas del conocimiento que influyen en la resiliencia urbana, digamos que empezó con una tradición en la ingeniería y en la ecología. Muchas veces una muy buena descripción simbólica de la resiliencia es, imaginémonos este material, por ejemplo, una esponja, ¿no? En la que se le da un golpe y el material regresa a la normalidad, ¿no? Entonces,
ese concepto de que tenga un impacto, un shock y que regrese a la normalidad, es un poco este concepto de resiliencia. Si lo ponemos a nivel de la ecología, es por ejemplo una perturbación como puede ser un incendio forestal o el paso de un huracán y cómo puede impactar al ecosistema en su totalidad y pues cuánto tiempo le va a tardar a ese ecosistema a llegar a una cierta normalidad o a un estado, digamos, promedio de estabilidad de ese ecosistema. Entonces, bueno, esto, pues, en estas tradiciones, pues tenemos que ya probablemente unos 20 años que el término de resiliencia está dentro de la ciencia, ¿no? Dentro de los artículos científicos. Sin embargo, es mucho después que este término se empieza a utilizar para las ciudades. De hecho, yo creo que el término de resiliencia para las ciudades está muy vinculado con un esfuerzo de la Fundación Rockefeller, 100 Ciudades Resilientes, de ponerlo como un tema para la construcción de políticas públicas en 100 ciudades alrededor del planeta, ¿no? Hay muchos esfuerzos en paralelo, sería muy soberbio decir que esto nada más es por la Fundación Rockefeller, pero creo que ellos sí ponen esto en el centro del debate y que hoy en día pues el término de resiliencia urbana pues ya está integrado sobre todo en la práctica global, por ejemplo en las Naciones Unidas, está integrado en los objetivos del desarrollo al 2030, también el concepto de resiliencia climática ha tomado mucha importancia en los últimos 15 años. ¿Cómo lo define? Hay muchas definiciones de la resiliencia, ¿no? Y en cierta forma es bueno que se pueda uno escoger una definición que sea lo más apropiada para atender el sistema que uno quiere investigar o para el cual uno quiere actuar. Pero la definición que tiene 100 Ciudades Resilientes y que es la que yo utilicé como practicante después de 4 años de estar involucrado como el punto focal de 100 Ciudades Resilientes para la Ciudad de México es la capacidad de adaptarse, sobrevivir y generar bienestar en una ciudad, en una comunidad o en un sistema dentro de una ciudad, también a nivel individual, que tome en cuenta tanto los impactos como las tensiones crónicas, ¿no? Y aquí sí debemos hacer una reflexión de qué es esto de impactos y tensiones crónicas, porque aquí sí se sale mucho del tema de gestión integral de riesgo, ¿no? Sobre todo al incluir el tema de tensiones crónicas. Los impactos pues, son el terremoto, una gran inundación, por ejemplo, ¿no? Incluso pueden haber estos shocks o impactos sociales, ¿no? Un gran incendio, por ejemplo, la explosión que hubo hace poco en los ductos de Pemex. Pero las tensiones crónicas creo que es el tema más importante que integra 100 Ciudades Resilientes y es entender estos procesos lentos, pero que en el tiempo generan un riesgo, ¿no? Y que puede ser, por ejemplo, la gran inequidad en la que vivimos en gran parte de la región latinoamericana, incluyendo México, ¿no? Y cómo eso se expresa en una vulnerabilidad. Pero también hay otros temas más invisibles que creo que se hacen visibles al integrarlos en la planeación. Un caso que creo que también, hablando con Maya, es relevante también para esta zona del país, pero que para la zona metropolitana y la megalópolis del Valle de México es sumamente importante, que es la sobreexplotación del acuífero o los acuíferos del Valle de México, los cuales proveen hoy en día más del 50% del agua potable de una población que, si tomamos en cuenta la zona metropolitana, pues somos 22, 23 millones de habitantes, pero que nadie, ningún científico tiene el dato de a estos niveles de sobreexplotación cuánto tiempo nos queda esta fuente de agua, ¿no? Es un tema que es como una caja de Pandora que nadie tiene una respuesta
con datos científicos duros, no hay un sistema de monitoreo robusto, a pesar de que existe tecnología muy barata con sensores que pueden alimentar una base de datos en tiempo real y tener esta información con relativamente poco costo económico. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido con la UNAM para generar esta información, pero no existe, ¿no? Entonces hay datos de, bueno, le quedan 25 años, 50 años de esta fuente de agua a la Ciudad de México. Entonces imagínense qué va a pasar cuando no tengamos esta fuente de agua en 25 o 50 años. La Ciudad de México ya va a haber una muy alta presión hídrica para esta región del país, pero justamente cuando además tenemos otro gran tema que es el cambio climático, ¿no? Y donde uno de los escenarios más importantes en términos de los posibles impactos que pueden haber para la zona centro del país es precisamente que haya una sequía prolongada, ¿no? Una sequía prolongada como la ha habido últimamente, en la última década en California, en Sao Paulo, como la que se vivió el año pasado en Ciudad del Cabo. Entonces no es algo de ciencia ficción, es algo que puede pasar en cualquier momento. Y entonces esta reserva estratégica que hoy estamos sobreexplotando, si no la tenemos, ¿qué va a pasar? No va a haber agua. Imagínense una población sin agua. Durante el terremoto del año pasado, bueno, hace casi 2 años, la principal disrupción social fue asociada con la falta de acceso al agua. Entonces, las personas, si no están acostumbradas a no tener agua, es muy rápido su reacción y su enojo por no tener este servicio básico, ¿no? Entonces, yo siempre menciono que esto es un problema de seguridad nacional, ¿no? Es un problema de resiliencia, pero también un problema de seguridad nacional por todas las ramificaciones y los problemas que puede causar el hecho de tener una sequía prolongada con una falta de una reserva estratégica como es el acuífero del Valle de México, los acuíferos del Valle de México en tiempos de cambio climático, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación, ¿no? Es una planeación de muy largo plazo, es planear en décadas, no por cada administración político-administrativa, ¿no? Tenemos que hacer una transformación radical del sistema de gestión de aguas del Valle de México, ni siquiera de la Ciudad de México, sino del Valle y de la megalópolis, ¿no? Y tomar en cuenta las distintas cuencas que proveen de agua al Valle de México. Entonces, esto ejemplifica un poco estos temas de las tensiones crónicas con los impactos y a veces cómo se mezclan estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que creo que es importante en términos de definir la resiliencia, cuando también hay muchas formas de definir la resiliencia. Otro tema que creo que es clave a discutir uno es el tema del rol que juegan las redes globales en la gobernanza de un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y en este sentido, la experiencia de 100 ciudades resilientes creo que es un muy buen ejemplo a discutir. O sea, ¿por qué cada vez se vuelve más importante participar en una red donde hay 100 ciudades diversas, pero tan importantes como Nueva York, París, Barcelona, Wellington, Christchurch, Kioto, de muchos diversos tamaños en distintos continentes, con circunstancias muy distintas, pero también cercanas, como es Medellín, como es Santiago de Chile, Buenos Aires. Y aquí la reflexión que hago es, esto es cada vez más importante para poder innovar, ¿no? Porque las comunicaciones nos han acercado definitivamente. Hoy en día es muy fácil tener una llamada por Skype con un compañero que está teniendo el mismo problemas de inundaciones o de sequías, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, ¿no? Entonces, en la última vez que hubo el corte en el Cutzamala, en la Ciudad de México, que seguramente se enteraron, nosotros muy rápidamente tuvimos la información de Ciudad del Cabo en términos de comunicación estratégica y la traducimos y la pusimos en línea. Acelera los procesos de, por ejemplo, de integración de nuevas tecnologías, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la integración de infraestructura verde, o sea, utilizar a la naturaleza para mitigar posibles impactos es sumamente importante, pero
Si no se ha hecho en tu ciudad, es muy difícil convencer al alcalde de por qué debe de invertir en eso y no invertir en mejorar la calle para los automóviles, ¿no? Entonces, hay veces que es muy bueno traer estos ejemplos y conseguir esta información técnica e incluso traer expertos de otras ciudades para que puedan dialogar con las personas que son relevantes en tu ciudad para que haya esa oportunidad de innovar. Ese es un tema clave. La otra es dar una señal al mercado. Claramente, si tenemos a ciudades tan importantes como las que participan en 100 ciudades resilientes, se está construyendo una inteligencia que manda señales al mercado, ¿no? Si toda la ciudad o 10 ciudades, por ejemplo, que nos reunimos después del terremoto en la Ciudad de México para intercambiar mejores prácticas, identificamos que, por ejemplo, las redes sociales están jugando un fenómeno nuevo en términos de coordinación en el momento de un desastre, bueno, pues hay que mejorar plataformas que sirvan para coordinar mejor el uso de las redes sociales y que nos sirvan para coordinarnos mejor y no para desinformarnos. Porque una cuestión que pasó con las redes sociales es que muchas veces se mandaba un tweet, y esa información era de hace 3 días, ¿no? Pero llegaba como si fuera en tiempo real. Entonces, también generaba ayudó para la coordinación, pero también ayudó para que hubiera desinformación. Entonces, son fenómenos globales, ¿no? Esto no es que lo tengan resuelto en Japón, a pesar de que sean tan buenos en la gestión integral de riesgos. Estuvimos platicando con delegados de Japón y decían, no, pues sí, ese fenómeno es nuevo y no tenemos respuestas, ¿no? Entonces hay que seguir dialogando. Por eso se vuelven tan importantes estas redes de intercambio con otras ciudades. Y un tema que, bueno, discutimos también en nuestros diálogos de café antes de tener esta sesión, es el tema de la evidencia para generar un proceso de planeación de políticas públicas, ¿no? Al final, el ser parte de 100 ciudades resilientes lo que da son algunos componentes. Uno es un financiamiento, y déjenme decirles que Guadalajara fue elegida, la zona metropolitana de Guadalajara es elegida para ser parte de 100 ciudades resilientes. No ha empezado el proceso aquí, es un tema también a discutir, pero pues está pendiente que inicie este proceso para que Guadalajara genere su estrategia de resiliencia. Lo que apoya a 100 ciudades resilientes es, uno, paga el salario del director de resiliencia de la ciudad por un tiempo determinado, unos 2 años, con un equipo. Además, un equipo consultor que apoya con una metodología establecida que compartimos con 100 ciudades el desarrollo mismo de la estrategia de resiliencia y luego la apertura a 2 redes, la de las ciudades, que es esta comunicación con otros funcionarios o expertos de estas 100 ciudades, pero también una plataforma de socios donde hay más de 100 socios en esta plataforma, desde el Banco Mundial, Banco Interamericano, Microsoft, The Nature Conservancy, Veolia, Cemex está por parte de México, en fin, una red tanto del sector privado, ONGs internacionales, universidades, organizaciones multilaterales que ponen en esta plataforma servicios pro bono que construyen resiliencia. Entonces uno puede selectivamente escoger unos cuantos de estos servicios y empezar un diálogo con estas organizaciones para construir algún proyecto. En realidad estos proyectos son acotados, pero lo que te da es la oportunidad de adentrarte a conocer desde adentro a ciertas organizaciones que están en la punta en ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México trabajamos mucho con una organización que se llama Deltares, que es una organización holandesa que trabaja mucho el tema de adaptación basada en ecosistemas para el tema de agua. Son pioneros en la integración del agua en sistemas urbanos y en el manejo del paisaje e infraestructura verde, o sea, temas muy de vanguardia, muy nuevos, que ellos son pioneros. Entonces es muy importante pues tener, por ejemplo, estábamos desarrollando, y este proyecto parece ser que va a continuar, el plan de resiliencia hídrico para la zona patrimonial de Xochimilco, que pues los que han estado en esta zona, pues uno es un patrimonio de la humanidad muy importante, no nada más para la Ciudad de México, sino para el país, pero en una tendencia muy fuerte hacia la degradación, ¿no? Entonces,
¿Qué nos da una organización como Deltares? Es romper un poco el paradigma de cosas que no están funcionando, de que no llevamos muchos recursos invertidos ahí, pero no estamos logrando dar el paso a una regeneración y poner en el centro el tema del agua, que se vincula con la producción chinampera, con el paisaje, etcétera. Entonces, es traer mejores capacidades de otros lugares combinadas con capacidades locales, ¿no? Entonces, es un consorcio con la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, con la UNAM y con organizaciones de la ciudad, en donde hay un intercambio de capacidades y de información para atender un problema muy complejo. Entonces, este es un tema bien importante. Un tema de la evidencia para construir y planear es también el acceso a datos, ¿no? Esta es una gran barrera para construir políticas públicas todavía, sobre todo datos asociados con riesgos. Muchas veces se justifica que por seguridad nacional no se abren datos que muestran riesgos para una ciudad. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, antes del terremoto luchamos muchísimo porque se nos compartiera información de riesgos sísmicos, lo cual esta era una información totalmente cerrada, ¿no? Muchas veces con miedos que no están basados en ciencia ni en evidencia científica, por ejemplo, de que si se abren datos de los riesgos sísmicos de la ciudad, iba a haber una disrupción del mercado inmobiliario, sobre todo porque hay varias zonas de la ciudad como la Condesa y la Roma que están en la zona de mayor riesgo sísmico, pero que son las que han tenido un boom inmobiliario en los últimos 15 años. Y yo, la verdad, siempre que oía esto de secretarios, yo siempre decía, no, es que no hay evidencia de lo que usted está diciendo, ¿no? No existe la evidencia de decir que a la apertura de datos de riesgos va a tener un efecto en el mercado inmobiliario. Y lo estuve preguntando en toda la red de 100 ciudades resilientes, lo pregunté en C40, lo pregunté en redes del Banco Mundial y nadie pudo decir que efectivamente había esta relación, ¿no? Lo que sí pude constatar es que al contrario, había ejemplos donde en zonas que había desarrollo inmobiliario importante, por ejemplo en el caso de Ámsterdam, de repente se abren los nuevos datos de riesgo de inundación y resulta que la zona que estaban regenerando estaba situada en una zona de inundación. No pasa nada. Se cambiaron los diseños de esas residencias o esos edificios para considerar ese riesgo de inundación y tener un mejor diseño y utilizar otros instrumentos como seguros para, en caso de que hubiera ese riesgo, pues ya estuvieran asegurados esos inmuebles y punto, se acabó, ¿no? Al final la penetración del seguro es muy baja en México en general, pero en la Ciudad de México no es que sea particularmente baja, porque es prácticamente lo doble que el nivel nacional, pero no llegamos ni al 4%. Cuando los activos más importantes de la ciudad pues están en una zona sísmica, propensa a inundaciones y todo. Yo siempre pregunto, por ejemplo, no sé cuál sea el riesgo aquí más fuerte, inundaciones. ¿Alguien está asegurado aquí frente a inundaciones su casa? Nadie. En la Ciudad de México muchas veces hago esta pregunta hacia sismos. Y de verdad, en un público de 100 personas, probablemente sea una persona la que alce su mano, ¿no? Y esto cuando lo pregunto incluso en comunidades que atienden protección civil, gestión integral de riesgos, resiliencia, o sea, es un tema, yo no diría que de ignorancia, sino más bien que el mercado y el gobierno, hay un vacío institucional de información y de incentivos que te hagan adquirir un seguro, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a este tipo de problemas, ¿no? De falta de acceso a datos. Pasó este terremoto, por lo menos en la Ciudad de México, se movieron un poco las cosas y la demanda ciudadana por la apertura de datos. Estamos en una nueva administración que ha dicho que la apertura de datos va a ser un eje fundamental en su gestión y esperemos que así sea. Pero esto debería de ser generalizado para todo el país para que podamos tener una mejor planeación.
Otra cuestión es que la comunidad científica no funciona con muchos incentivos para compartir datos, ¿no? Al final, los que están en el sistema de investigación, en el SNI, el Sistema Nacional de Investigación, tienen que publicar, ¿no? Y el tener datos, pues es casi que tu oro molido, tu cajita, tu tesoro para poder seguir publicando. Y esto se vuelve también un problema para poder compartir datos, tener plataformas abiertas en donde la inversión pública, ¿no? Porque muchos de los investigadores o de los estudios que se hacen de distintas áreas del gobierno, al final se quedan en estantes de funcionarios o se quedan en el escritorio o en las bases de datos de computadoras personales, ¿no? En lugar de que tuviéramos una plataforma en donde sistemáticamente se fueran subiendo la información científica para no volver a repetir e invertir en el mismo estudio, porque nadie lo encuentra, nadie sabe quién se lo quedó o no te lo quieren compartir, ¿no? Este es un grave problema estructural que se podría resolver con la tecnología de hoy muy fácilmente, pero también hay que cambiar los incentivos para que haya incentivos para esta apertura de datos, esta apertura de la ciencia hacia la construcción de políticas públicas, ¿no? Y en este tema de resiliencia, pues es crítico. Es crítico tener información, la mejor información disponible, es crítico monitorear. Es crítico evaluar las políticas públicas y también es muy importante la experimentación. Y esto es a veces muy difícil cuando estás hablando de ciudades como las latinoamericanas, donde hay una restricción de recursos públicos para hacer nuevos proyectos, ¿no? Entonces, una crítica que hay a veces para el sector de resiliencia es, bueno, es que están experimentando algo que no han probado y lo están experimentando. Pues sí, si no se ha hecho infraestructura verde para que capture el agua de lluvia y mitigue la inundación de un polígono y ver si esa tecnología funciona y cuánto funciona y todo, pues es un experimento inicialmente y que a partir de ahí y de la experimentación y de probar varios sistemas se tienen que ir mejorando y para que tengan el impacto deseado. Pero si no empezamos a experimentar y no arriesgamos un poco e innovamos, pues no vamos a dar el salto a integrar esta tecnología y entonces siempre vamos a ir llegando un poco tarde o no podemos resolver a veces de una forma barata temas muy costosos pero que no están bien internalizados, ¿no? Al final de cuentas no se captura, por ejemplo, todos los costos indirectos de una inundación. O sea, ¿cuál es el costo de que haya más tráfico en la Ciudad de México o en Guadalajara por los supuestos encharcamientos que se producen en nuestras ciudades? Pues hay un costo de hora hombre, mujer, de pérdida de tiempo, ¿no? Que no está cuantificado. Entonces, hay muchos temas que si no se miden, no se monitorean, pues quedan en el olvido y no se cuantifican y no podemos a veces competir en términos de políticas públicas por recursos escasos. Entonces, bueno, este es un tema muy importante. ¿Cuál es el proceso que creo que también es importante de, por ejemplo, la construcción de la estrategia de resiliencia? Una cuestión importante es que la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México nunca fue un proceso de gobierno, siempre fue un proceso de ciudad, un proceso abierto en el que participó la sociedad civil, el sector privado, las universidades y por supuesto que el gobierno, en el gobierno a nivel transversal. Siempre la intención fue que esto fuera de una visión de largo plazo para que fuera un elemento de planeación de largo plazo. Siendo muy pragmáticos, sabíamos que iba a haber un cambio de partidos probablemente y también un cambio de gobierno en este proceso. La visión de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México ve al 2040. Se construyó para todos los ejes visiones al 2040. Se construyó una temporalidad, una que terminaba en el 2018, otra en el 2025 y otra al 2040. Se repartieron responsabilidades no solamente para el gobierno, sino también para la sociedad civil, para las universidades y para el sector privado, para aquellas organizaciones que levantaban la mano y que decían, sí tengo un interés y puedo aportar en esta línea de trabajo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que se dio en un contexto histórico en el que se creó la nueva Constitución de la Ciudad de México.
Entonces hicimos lobbying con varios grupos para que se integrara el tema de resiliencia en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, a nivel normativo está ahí el tema de resiliencia para quedarse, porque está en 3 áreas de la Constitución. Uno es la planeación ambiental, la planeación territorial, pero también un tema, bueno, la gestión integral de riesgos, pero también un tema que creo que es muy interesante, que es como un principio de buen gobierno. Entonces está en todas esas áreas de la Constitución. Y al final de terminar este documento, que es un documento guía que puede ser adaptado por cualquier organización realmente como una visión guía para transformar a la ciudad en términos de resiliencia, también dijimos es importante su institucionalización de este proceso y propusimos que se creara la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. Se creó la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México de hecho se anunció su creación un día antes del terremoto. Y bueno, vino el terremoto, eso realmente transformó un poco la agenda que teníamos de la estrategia de resiliencia, porque teníamos que también responder a una realidad, que era una necesidad de ver el terremoto como una cuestión de planeación de largo plazo. Y muchos de los esfuerzos en el terremoto se enfocaban en atender al damnificado, ¿no? A todas las necesidades de corto plazo. Pero teníamos que tener un área del gobierno, bueno, por lo menos quisimos posicionar a la Agencia de Resiliencia como una agencia que dedicara sus recursos, tanto financieros como humanos, en ver cómo de las lecciones aprendidas del terremoto podríamos generar una ciudad más resiliente o más segura frente al próximo terremoto, porque al final en la Ciudad de México van a haber terremotos toda la vida, ¿no? Y hay cuestiones que hay que modificar y que tienen muy fuertes implicaciones, y entonces nuestra agenda fue hacia allá, en tratar de entender cómo funcionaron los sistemas críticos después del terremoto, tratar de hacer una priorización de aquellas edificaciones que necesitan tener una revisión estructural más allá de que estén en la plataforma de o edificios o edificaciones con daños sino que por sus condiciones pueden ser altamente vulnerables para el próximo terremoto. Para dedicarnos a tratar de impulsar procesos de resiliencia a nivel comunitario, que creo que esa es una dimensión muy interesante también de las distintas escalas a las que se puede construir resiliencia y las distintas dinámicas y procesos que se deben de seguir. Y aquí sí me voy a detener un poco porque creo que esto es muy importante. Una cosa es construir una estrategia de resiliencia a nivel de una megalópolis como es la Ciudad de México, en la que realmente cuando nosotros iniciamos a definir las escalas y una de las cuestiones que se nos cuestionaba era, bueno, ¿cómo van a integrar a los grupos vulnerables? Pues yo decía, pero ¿a cuál de todos, no? O sea, ¿cuántos cientos de grupos o miles de grupos vulnerables hay en esta ciudad? O sea, es imposible llevar un proceso de planeación cuando hay millones probablemente de personas que están en una cierta condición de vulnerabilidad ante múltiples riesgos. Entonces, en realidad, y además cuando ve uno que muchos de los grandes retos de la Ciudad de México no son de la Ciudad de México, son de la zona metropolitana o incluso de la zona megapolitana, ¿no? El tema de agua no es un tema de la Ciudad de México, es un tema regional. El tema de movilidad por lo menos es metropolitano. Entonces esas grandes escalas son una parte de la planeación, son una escala de la planeación. Pero algo que sí se definió en la estrategia de resiliencia es que el trabajo de implementación de la estrategia de resiliencia iba a ser a nivel comunitario, enfocado hacia los grupos más vulnerables. Y entonces este proceso, que por lo menos lo experimentamos por un año, de tratar de meter y trabajar a nivel comunitario, es totalmente distinto al de la gran escala. Y a veces incluso hasta hay conflictos entre los intereses de lo que uno define como estratégico a nivel metropolitano con lo que una comunidad define como construir resiliencia a ese nivel. Un ejemplo es el tema de la redensificación, ¿no? O
O sea, uno a nivel de planeación dice, bueno, pues cuáles son las áreas de mayor potencial para que redensifiquemos la ciudad, para que haya mejores accesos a servicios, una mejor calidad de estos servicios, para que no haya una expansión mayor de la mancha urbana, porque se están yendo al suelo de conservación y afectan nuestros servicios ambientales. Ese es un nivel, pero a la comunidad donde tú estás llegando y dices, oye, es que aquí va a haber una redensificación. Lo primero que te dicen, oye, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con la movilidad en esta colonia? No estoy de acuerdo. No, aquí ya hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces hay un conflicto y hay una falta de integración de lo que puede ser una visión de resiliencia a una escala metropolitana, a nivel comunitario. Entonces, bueno, está ese conflicto que creo que se puede resolver con un fuerte diálogo, con herramientas de visualización, de educación, pero también de oír un diálogo de las dos partes, ¿no? Pero también el otro proceso que fue muy interesante y que otra vez cómo la red nos ayudó es traer mejores experiencias a nivel global. Trajimos a gente de San Francisco que tienen un programa ya bastante sólido que se llama Neighborhood Empowerment Network, como red de empoderamiento vecinal, y que lo que hace es, en una comunidad ponemos un escenario, o sea, con mapas de esa colonia, digamos, ponemos un escenario en el que hay un terremoto, que se quedan sin luz, se quedan sin agua y sin acceso a la provisión de alimentos. Y entonces tienes a líderes vecinales, ¿no? También había en ese momento gente de la Cruz Roja o del gobierno y todo, pero el centro eran los líderes comunitarios o gente de la comunidad, donde entonces había una discusión de cómo se iba a actuar, cuáles eran los activos de esa comunidad para hacer frente a un escenario de desastre a nivel comunitario, porque además sabemos que si hay un gran desastre en una ciudad, no todas las comunidades van a poder ser atendidas por las autoridades. Las capacidades son limitadas, entonces se van a enfocar los esfuerzos en ciertas zonas, pero no va a llegar a todos lados. Entonces es muy importante que las comunidades estén estructuradas para poder responder y que haya un inventario de sus capacidades, ¿no? Evaluar, bueno, ¿quiénes son los más vulnerables dentro de nuestra comunidad? Pues somos una comunidad que hay muchos niños, hay muchos viejitos, sabemos que hay una zona, hay discapacitados, o sea, ¿cuáles son los más vulnerables en esa comunidad? Pero también, ¿qué activos tenemos? Estamos cerca de un hospital, hay doctores en la colonia, hay gente que ya esté entrenada para primeros auxilios, ¿hay liderazgo para organizarnos? ¿Sí o no? ¿O cómo le hacemos para organizarnos? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Y entonces empezar a organizar estas comunidades para que ellos mismos tengan una estructura de respuesta, donde ellos ya puedan identificar, mira, el mejor lugar para instalar el centro de logística en caso de un desastre es el centro comunitario o es el parque por esto y esta condición, porque aquí hay acceso a agua, porque aquí podríamos tener acceso al mercado que nos podría dar alimentos, etcétera. Entonces, esa logística a esa escala se vuelve muy importante, ¿no? Y esto también se vuelve clave, creo que en el sentido de que no tendríamos, sobre todo en nuestro país, que esperar al desastre, ¿no? Que fue imágenes muy conmovedoras ver toda esta movilización en el sismo de gente joven que salió a la calle a tratar de ayudar y todo. Pero yo sí reflexionaba, caray, o sea, ¿cuántas muertes por la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos problemas ambientales tenemos en el país? Y no veo que todos estemos activos en nuestras comunidades para hacer frente a estos problemas. Entonces, ¿cómo podemos activar una respuesta a estas tensiones crónicas y generar mejores comunidades? Pues creo que el tema de resiliencia, y no sé cuánto tiempo llevo, pero el tema de resiliencia por lo menos es muy integrador, hace reflexionar situaciones críticas en las que podemos estar y ver qué capacidades tenemos como individuos, como comunidades, como instituciones y cómo podemos trabajar desde distintos sectores para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, a veces en momentos extremos, pero también en México con todas estas tensiones crónicas que tenemos, pues yo diría que lo más importante es trabajar de forma continua para hacerle frente a estos retos, ¿no? Y transformar tantos temas como es el tema de la movilidad, el agua, nuestra relación con el medio ambiente, por ejemplo.
Entonces, bueno, no sé si quieran que continúe ahorita o… ¿Sí? Sí, pues muchas gracias, Arnoldo. Hacemos una breve pausa para retomar con sus preguntas. Me parece que tenemos material muy rico para dialogar en torno a cómo esta producción de conocimiento que se da desde la ciencia finalmente son elementos muy valiosos para generar comunidad también, ¿no? Entonces, bueno, nos damos 5 minutitos y retomamos con sus preguntas. Gracias. Gracias. Buenas noches. Tengo una duda. Me ha sucedido que… Buenas noches, así. Tengo una duda. Me ha sucedido de que intento consultar con organizaciones o con secretarías que se dedican a este tipo de cosas y es muy difícil llegar a establecer un diálogo con ellos, es decir, bolsas de trabajo, talleres, cursos y demás. Entonces mi pregunta es muy específica: ¿con quién? ¿Dónde? ¿Hay una lista? ¿De qué manera se puede la comunidad, dentro de la que me incluyo, pues participar en este tipo de cosas? Ok, sí, la verdad es que creo que es un tema muy nuevo, entonces se están construyendo muchas de las redes que pueden aportar a la capacitación. A donde yo te podría dirigir es hacia, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un nuevo programa de resiliencia comunitaria que también es nuevo, o sea, están naciendo, ¿no? Entonces, muchos de estos programas en muchas organizaciones son de 1 año o 2 años que están emergiendo. Entonces hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. Si les interesa el tema más desde la perspectiva, digamos, académica, en donde sé que hay cursos de resiliencia en línea que son muy buenos, es en el Stockholm Environmental Institute. Ahí pueden ustedes hacerse parte de cursos de resiliencia. Hay veces que también hay cursos en el Banco Mundial de resiliencia, pero depende uno lo que quiera, ¿no? Si es algo más a nivel comunitario, si es algo más asociado con políticas públicas o más hacia el aspecto académico. Entonces sí hay oferta, pero hay que buscarle, ¿no? No es algo que ahorita permee en muchas áreas a nivel institucional, porque es nuevo, porque todavía la gente en general… hay dificultad a entender el concepto y cómo se aplica el concepto. Entonces estamos en ese proceso de que hay que generar mucha divulgación, hay que tener muchos campeones de la resiliencia para que pues estén dialogando a distintos niveles. Sí. Buenas noches, muy interesante. Gracias. Pero tengo una duda práctica, porque trabajar con las comunidades podemos tener como un paso adelante con la participación ciudadana, que en algunas comunidades, por cuestiones de seguridad, pues se conocen a los vecinos, se informan, se tiene un grupo de WhatsApp, pero yo quiero lo práctico, o sea, ¿cómo se le haría? ¿Quién sería el líder? ¿Cómo empezar a trabajar esto? Porque hay muchos temas, como dices, no solamente es el agua, es la basura, es la seguridad, como lo comento, pero quiero algo práctico, porque si no, como que siento que se empieza uno a enredar en cuestiones de directivos, el municipio, el gobierno, junta de asociación de vecinos, colonos. Entonces yo quiero algo práctico. Y una de las cosas que también me he dado cuenta es que hay comunidades en donde hay muchos negocios y a la gente que trabaja en los negocios no les interesa lo que pase, aunque pasen muchas horas en esa zona, no les interesa mucho lo que pase con la basura, con la seguridad, con el agua, con pues esos temas que son importantes. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, esa es mi pregunta, lo práctico. Gracias. Sí, la verdad es que, digo, es una muy buena pregunta en la que no tengo una respuesta definitiva, porque al final nosotros estábamos en una etapa temprana de trabajo a nivel comunitario y precisamente
no hay una respuesta única porque hay muchas metodologías para trabajar a nivel comunitario. De cuestiones esenciales que yo recomendaría, uno es tener muy claro el tipo de riesgo al que quieres atender, ¿no? O sea, tener una agenda clara. Eso es una cuestión importante. El otro es que si vas a trabajar a nivel comunitario, y algo que en México hay una muy fuerte debilidad, es el trabajo de un codiseño comunitario. O sea, al final no puede uno llegar como externo de una comunidad a imponer una agenda. Entonces, tiene que haber una cierta apropiación y un diálogo con estas comunidades y una construcción de un diseño ya sea de política pública o de intervención urbana en el lugar o de cambio de comportamiento, de prácticas culturales, pero tiene que ser de par con la comunidad. Entonces, una de las cuestiones que aprendimos de San Francisco, que ellos sí ya tienen un programa bastante maduro en el trabajo a nivel comunitario, es identificar a los líderes comunitarios y trabajar con ellos, y que ellos se vuelvan una fuente de inspiración para los otros agentes a nivel de la comunidad. Y bueno, y dentro de esto de hacer codiseños comunitarios, pues también hay muchas diversas metodologías comunitarias en las cuales yo no me considero un experto, ¿no? Nosotros subcontratábamos a distintos consultores que ellos eran los expertos a nivel comunitario y que son personas que tienen no solamente una gran sensibilidad de trabajar en campo, sino tienen una gama de herramientas muy amplia para trabajar en distintas circunstancias a nivel local, ¿no? Entonces, también eso, acercarse con gente que tenga mucha experiencia en trabajo en campo para llevar las mejores herramientas posibles. Generalmente toma mucho tiempo estos procesos, ¿no? No son procesos de corto plazo, son procesos que son de largo plazo, y eso también es otra barrera, porque los procesos institucionales, sobre todo en los municipios, si están apoyados por los gobiernos, pues son de muy corto plazo, y estos procesos de codiseñar, pues son procesos largos. Entonces, se salen un poco o bastante de un esquema en donde le llamen a veces la atención a los procesos políticos locales, ¿no? Que son tan de corto plazo. Ojalá que con los cambios constitucionales, donde hay reelección, haya ciertos incentivos a que haya más alcaldes que traten de tener procesos de mediano plazo, por lo menos, ¿no? Hola, buenas noches. Sin duda es el cambio climático el fenómeno que ha puesto en boga y en primera plana esta inquietud de buscar la resiliencia en las ciudades y en el campo también. En los últimos años se ha hecho una gran lucha a nivel global con todos los países por poner en la agenda de las COP un mecanismo a través del cual se pueda financiar toda esta inquietud de cómo preparar a las comunidades, a las ciudades, a los países para enfrentar los riesgos del cambio climático y los desastres que conlleva eso, ¿no? Yo tengo una pregunta específica. Sé que en particular una gran dificultad de lo que se habló en la última COP24 es que después de haber logrado que los países industrializados aceptaran apoyar económicamente en este sentido, el cómo preparar a las comunidades y países para ser más resilientes. De hecho, las dos áreas son mitigación y adaptación climatológica. Finalmente han aportado una cantidad, pero ¿qué tan bien articulado está en particular en México la sociedad, las organizaciones, las universidades, el gobierno para tomar estos recursos y efectivamente crear esta conciencia comunitaria de prevención? Sé que el recurso está ahí, sé que la intención está ahí, sé que el esfuerzo preliminar de las COP está ahí. Mi pregunta es ahora, ¿qué tan listos estamos, qué tan bien estamos preparados para bajar todo eso a nivel de terrícolas aquí con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una fase inicial en donde hay muchísimas barreras de distintos aspectos. Uno es, todos estos recursos pasan por el gobierno federal, o sea, todos estos fondos
de cambio climático, etcétera, que vienen de fondos internacionales, casi todos o prácticamente todos entiendo que pasan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí ya tenemos un primer distanciamiento de, por ejemplo, cuestiones de resiliencia y que sean prioridad para el gobierno federal y en particular para un tejido institucional muy particular, ¿no? Ese es uno, y que, por ejemplo, ha sido muy importante una barrera para que ciudades importantes como la Ciudad de México o Guadalajara puedan directamente bajar recursos. O sea, al final, digamos, no estamos hablando ya de un municipio pequeño, sino estamos hablando de ciudades muy importantes con una arquitectura institucional fuerte, etcétera, pero que es difícil que bajen recursos internacionales precisamente por la arquitectura institucional que existe del financiamiento de cambio climático global. Eso es por un lado. Luego, otro de los temas que tú estás mencionando es qué tan preparado está la misma sociedad para recibir estos financiamientos, porque al final tiene que haber toda una narrativa y análisis con datos duros y ciencia en términos de identificar realmente un posible impacto de cambio climático y justificar una atención a esos impactos para que se pueda llamar resiliencia o adaptación a cambio climático. Y ahí también nos enfrentamos a que ha habido un proceso a nivel nacional en el que se han construido programas estatales de cambio climático, un programa nacional de cambio climático, e incluso se han construido programas municipales de cambio climático. Sin embargo, esos programas no han generado un portafolio de proyectos. O sea, han enumerado muchísimas acciones que se deberían de tomar, pero eso no lo llevan a que sean proyectos que estén a un nivel de prefactibilidad o a un nivel ejecutivo. Entonces, cuando hay un vacío, digamos, de proyectos bien diseñados que estén listos para bajar estos fondos. Entonces, ahí hay una oportunidad, digo, para todos los que les interesen estos temas y se estén educando en esto, pues hay una oportunidad porque hay una necesidad, hay recursos y hace falta buenos diseños de proyectos. Y aquí hay un problema, que no hay una parte que nadie está financiando o que apenas están viendo cómo se financia, que es precisamente llevar esta parte de este vacío de el listado de buenas intenciones de políticas que se deben de llevar o acciones a proyectos ejecutivos. Y no hay nadie que esté financiando esa parte, o hay algunos pilotos, pero en general hace falta ese financiamiento. Entonces, hay varios proyectos ahorita que se están desarrollando a nivel global para precisamente identificar cuáles son las barreras y empezar a financiar estos vacíos para que puedan surgir más proyectos. Entonces, todo esto está en construcción. Por eso, yo tengo alumnos en la UNAM que están estudiando estas cosas, yo siempre les digo, van a tener mucha chamba, hay mucha necesidad de trabajo y pues es un área de trabajo para el futuro, ¿no? O sea, del presente, pero para el futuro. Gracias. Yo tengo una pregunta y más bien como una serie de inquietudes. Tú hablabas hace un rato de una serie de tensiones crónicas que enfrentan las ciudades y que eventualmente pueden estar ya, digamos, reconocibles, ¿no? El problema del acceso al agua, el problema quizá de la movilidad en las ciudades, pero también de pronto algo que me hace un poco que me da un poco de inquietud, estas disrupciones en las que continuamente las ciudades nos enfrentamos. Un ejemplo, bueno, el tema de la gasolina, que si bien no es un problema, un riesgo que asociado al tema del cambio climático, produjo una disrupción por lo pronto en el caso de Guadalajara que nos llevó casi 3 semanas o un mes con unas dinámicas muy distintas en donde pues el desabasto cambió las dinámicas de movilidad en la ciudad y muchas actividades y cómo un poco… si está previsto dentro de una estrategia de resiliencia, pues todos este tipo de fenómenos que a lo mejor son imprevisibles o son imprevistos. Y otra parte importante que también es una inquietud y que tiene que ver con la resiliencia, el tema de las tecnologías de información y comunicación. De pronto los WhatsApp se vuelven en contra porque se crean pues toda esta desinformación y todos estos rumores que de pronto ocasionan otras dinámicas, cómo controlan y si desde la estrategia de resiliencia de pronto se prevén pues estos escenarios totalmente imprevistos, ¿no? Desde la comunicación, desde pues fenómenos que no son propiamente de cambio climático, pero que impactan una dinámica en una ciudad. Sí. Bueno,
La estrategia de resiliencia es un proceso que te ayuda a priorizar ciertos temas, ¿no? Que son claves, basados en un diagnóstico con lo mejor que haya de ciencia y un proceso participativo de alto nivel, la verdad, para priorizar esos riesgos que enfrenta una ciudad, que toma en cuenta datos históricos y que puede tomar en cuenta escenarios a futuro, o más bien que toma en cuenta, hay dinámicas y procesos para tomar en cuenta escenarios de cruces de tensiones crónicas con impactos pensados en futuro de cuáles son los riesgos prioritarios para la ciudad. Claramente lo que tú dices es muy cierto, no se puede en un documento plasmar todos los posibles riesgos que pueden existir en Guadalajara o en Ciudad de México, ¿no? Son ciudades muy dinámicas. Ahí es donde entra el proceso de institucionalización. O sea, una cosa es tener una estrategia de resiliencia como un documento vivo que te apoye a enfocar los esfuerzos de la sociedad a resolver ciertos problemas claves, y otra cosa es institucional la resiliencia para tener una respuesta ante un mundo cambiante, ya contextos cambiantes. Y ahí entra en donde, pues por lo menos en la Ciudad de México teníamos este eje de innovación y capacidades adaptativas, donde se tiene que responder, y no nada más una agencia, sino a nivel institucional y con las universidades, a los distintos retos que vayan surgiendo en el tiempo. En paralelo, deberías de tener un proceso de cada cuánto se actualiza una estrategia de resiliencia, ¿no? O sea, por un lado, tienes que tener un documento que te guíe, tiene que ser un documento muy flexible para ir respondiendo a estos cambios de contexto, pero por el otro lado tienes que tener un sistema de monitoreo y evaluación de realmente si estás yendo a mejorar la ciudad o no, ¿no? Eso es una parte de evaluación muy importante, y por el otro lado tienes que tener un proceso de revisión de ese documento y de crear una nueva versión, pero no cada 2 años, ¿no? Sino determinar si es cada 6 años, cada 10 años. ¿Cuándo deja de ser relevante ese documento? Que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, les voy a decir cuáles son los 5 prioridades. Es gestión del agua, ¿no? O sea, cambiar el paradigma de la gestión del agua. Eso va a tomar décadas, o sea, no, eso es una agenda de 30, 40 años si hay una muy buena inversión. Cambiar el paradigma de la movilidad hacia una movilidad sostenible también va a tomar décadas, ¿no? Luego está lo de innovación y capacidades adaptativas, planeación territorial y coordinación regional. Esos eran los 5 grandes ejes que se tenían, y todos tienen una perspectiva de largo plazo, pero eso no quita que muchos de esos ejes pueden ser dinámicos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de coordinación regional, pues esa agenda todavía no está construida. O sea, no tenemos una coordinación regional a nivel metropolitano, megapolitano en el tema de resiliencia. Entonces, es una agenda por construir, que esta administración sí tiene la posibilidad de construirla, porque todos los municipios de la zona conurbada son de Morena, ¿no? Está alineado el gobierno federal con el gobierno de la ciudad por primera vez en más de 3 décadas, entonces hay una gran oportunidad para replantearnos la coordinación metropolitana, que es un tema que es grave para todo el país, ¿no? Esa coordinación metropolitana que nos quita un potencial de una mejor planeación. Y luego el otro tema que hablas de los datos es un tema muy emergente, que ahí otra vez voy. No es que ahorita sí hablamos de datos en la estrategia, todavía no se construía gran cosa, pero tenemos grandes activos, ¿no? Tenemos el C5 en la Ciudad de México, que tiene más de 20,000 cámaras, ¿no? Que tiene un potencial gigantesco para no nada más ser un monitoreo de la ciudad, sino para realmente ingerir en una mejor planeación de la ciudad. Y en el diálogo que teníamos con el C5 era, pues hay muy poca explotación de los datos para la planeación de políticas públicas, porque es un tema nuevo. Hay muy pocas agencias del gobierno que realmente se sientan, invierten en ver qué es lo que los datos dicen para después proponer políticas públicas. Eso está cambiando. Cada vez es más barato tener datos, cada vez vamos a tener más datos. Entonces necesitamos formar también muchos jóvenes que puedan tanto hacer minería de datos como interpretar datos y transformarlos en políticas públicas, ¿no? Y ese es un proceso que se da en el tiempo. Entonces, pues esas son también tareas que están pendientes, pero ahí también quisiera nada más tocar el tema de que eso es otra vez uno de los temas que te sirve muchísimo tener la red con estas 100 ciudades o otras redes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después del terremoto hicimos un intercambio con Los Ángeles, e ir al C5 de Los Ángeles, donde lo
construyeron en el 84 y compararlo con el C5 de la Ciudad de México, pues te dice, bueno, mira, estas cosas son más fuertes en la Ciudad de México y estas cosas están mucho mejor en Los Ángeles, ¿no? O sea, en Los Ángeles ya tienen sensores en los highways para que sea automático el cambio de semáforos, ¿no? Cosa que pues no, la Ciudad de México no estamos ahí para nada, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho potencial de intercambiar procesos, de no cometer errores, o sea, de no meterte en tecnología que sea poco flexible, porque la tecnología está cambiando muy rápidamente y puede ser muy costoso meterte por un camino con un contratista que te lleve solamente por un camino y que no te deje esa flexibilidad para ir integrando nuevas tecnologías, nuevas plataformas para progresar en este tema. Buenas noches. Mi pregunta va un poco en algunos temas que ya se tocaron. Hace rato comentabas el asunto de cómo se redefinió la agenda en la Ciudad de México poco después del terremoto. Me parece que ese es un punto importante. Me gustaría saber cómo se hace esta negociación para definir los ejes prioritarios en cada ciudad, porque vamos a hablar de resiliencia, es tocar muchísimos temas que van a cambiar, como acabas de mencionar, cada cierto tiempo. O sea, va a haber muchos puntos emergentes. ¿Cómo se definen estas agendas y sobre todo cómo se busca el apoyo de ciertas instituciones y de todos los que pueden colaborar para que se realice el programa? Sí, o sea, yo creo que es una parte que mencionas clave, porque por un lado tienes esta estrategia que tiene una visión de largo plazo y es tu guía, ¿no? Claramente en la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México se señalaba que los terremotos era el principal riesgo para la ciudad, porque históricamente así lo ha sido, y había líneas de trabajo para el terremoto. Ahora bien, el análisis que teníamos del terremoto era que después del terremoto del 85 se construyeron muchas capacidades. O sea, al final, en el terremoto del 85 no había un sistema de protección civil, no había Secretaría de Protección Civil, no había el C5, entonces ya teníamos un marco institucional mucho más robusto para atender un nuevo desastre por terremoto. Si fue suficiente o no, eso es una discusión, no lo fue totalmente, pero por supuesto que hubo una mejor reacción del gobierno que en el 85, habían más capacidades, ¿no? Habían códigos de construcción. Si hace uno un análisis de cuáles son los edificios que se cayeron, sí, claro, hay un par de casos que por corrupción igual se colapsaron algunos edificios, pero en la gran mayoría de los edificios que tenían códigos de construcción no se cayeron, ¿no? Entonces, puedes decir que es un éxito de esos códigos de construcción y su implementación en la ciudad. A ver, entonces pasa el desastre y ¿qué es lo que pasa? Es que se vuelve una oportunidad para una agencia nueva. O sea, al final nosotros, pues te digo, un día antes se anunció, al día siguiente viene el terremoto, todavía ni siquiera había equipo de la agencia, ¿no? Pero hay una donación de 100 ciudades resilientes de $750,000 que pues influyen en que generemos una nueva agenda para resiliencia sísmica y empiezan a caber otras colaboraciones que si no se hubiera dado el terremoto no nos hubieran facilitado tanto tener recursos financieros como el apoyo de recursos humanos de diversas instituciones con la que no teníamos pensado para ese año trabajar, pero que las circunstancias nos llevaron a ver eso como una nueva oportunidad y porque había un vacío institucional, todos estaban volcados al día a día y nadie estaba haciendo una reflexión de cómo podemos ser más resilientes a 15 años, ¿no? Y pues hay que tomar las oportunidades, ¿no? Entonces, es una mezcla, también decir que la construcción de resiliencia a partir de la estrategia de resiliencia no es el esfuerzo de una organización, es un compromiso colectivo. Entonces, no porque la agencia enfocara su energía hacia un tema u otro, quiere decir que las demás agencias o instituciones no siguieran en su caminito de trabajar en temas de agua o de movilidad, ¿no? Hola, buenas noches. Para hacer justamente del tema de la resiliencia, la pregunta de sí, de cómo podemos dejar de ver algo que se deba de suceder siempre después de un accidente, tras una tragedia. Como lo acabas de mencionar, pareciera que
hasta que sucede se vuelve un tema primordial en la agenda de los ciudadanos, quiero imaginar de las 100 ciudades del mundo o demás que se puedan investigar, y justamente en esta cultura preventiva y tal vez como margen regulador, que qué tan riesgoso pudiera ser, sería como mencionaste en Ámsterdam, que tienen asegurado todo esto, o hay lugares inclusive en Texas que por los huracanes creo que ya es muy costoso los seguros y todo esto. Entonces, mi punto es, ¿cómo es posible que necesitemos que sucedan las cosas como para reaccionar y decir, vamos a tomarlo de la mejor manera, vamos a levantarlo, y no vuelva a quedar como en el olvido algo que, por ejemplo, pudo haber pasado en Haití o lejos, pensando en esta conectividad global que tenemos, y generamos esa conciencia colectiva de decir, ok, esto pasó en una parte del mundo y a lo mejor hay más probabilidades en unas partes específicas del mundo, pero todos debemos tomar medidas preventivas y no simplemente esperar a que nos suceda y pues más o menos de ver que ya está pasando demasiados terremotos en Ciudad de México para hacer algo al respecto. Ese es mi punto, ya teniendo todo este conocimiento global y cómo entre todos podemos de verdad influenciarnos cruzando las fronteras o todo esto. Sí, yo creo que es una cuestión, en parte es cultural, ¿no? O sea, el vivir al día a veces, ¿no? Y que hasta que pasa el acontecimiento reaccionamos, en cierta forma es muy reactiva esta respuesta y hay muchos ejemplos también a nivel institucional, que tenemos un sistema más bien reactivo que de gestión preventiva. Sin embargo, hay muchas herramientas para trabajar tanto a nivel institucional como organizacional en prever riesgos que incluso no conoces. Uno es el trabajo con escenarios, ¿no? O sea, el trabajar, el vincular diversos escenarios de futuro, de diversos riesgos, tener diálogos multidisciplinarios en los que se discutan posibles riesgos de, por ejemplo, tecnologías emergentes o los posibles impactos del cambio climático, para ver qué impactos tienen en una cierta ciudad o en una región, una comunidad. Esos no son ejercicios que estén totalmente integrados en el actuar del día a día de las instituciones políticas, desgraciadamente. Nosotros sí llevamos a cabo varios ejercicios, pero esto es algo que tendrías que realizar de forma constante, ¿no? Y de forma constante para analizar diversos riesgos y a partir de ahí generar agendas de trabajo. Entonces, existe forma de hacer esto, metodologías. Una parte que demuestra mucho de la falta de prevención es pues el bajo aseguramiento que tenemos, ¿no? Ya a más nivel individual, pues como les mencionaba al inicio de la plática, pues prácticamente nadie está asegurado en México, ¿no? Y esto incluye no tener seguros médicos, no tener seguros, o sea, al menos que haya una normativa, no se asegura a la gente, ¿no? Y esto sí cambia de contexto de un país a otro. Hay países donde hay una cultura muy fuerte sobre el riesgo y sobre la prevención del riesgo. Digo, el clásico ejemplo es Japón, ¿no? Donde está integrado el quehacer de qué va a pasar si hay un desastre y ya sé yo qué hacer y cómo debo de actuar, ¿no? Entonces, pues es algo que no se puede, hay distintos niveles de accionar esto, hasta de un nivel institucional, pero también a un nivel comunitario. Por ejemplo, estos ejercicios que les platicaba de poner en un escenario de desastre una comunidad y de que la propia comunidad pueda entender sus activos, sus vulnerabilidades, pues es una reflexión muy importante que pues, ustedes deberían de pensar. ¿Qué pasa si en su comunidad hay un desastre, ¿no? O sea, qué vecino voy a contar, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a mi comunidad? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Alguien de aquí ha pensado en eso? ¿Puede levantar la mano los que han pensado en esto? Ok, bueno, pues será un 7%, o sea, no son la mayoría, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un esfuerzo por esto porque estamos en un país de múltiples riesgos. Entonces, pues es algo que tendríamos que ir avanzando en el tiempo. Gracias. Sobre lo que preguntaba un compañero hace rato sobre los acuerdos de París
y si vamos a cumplir con los acuerdos y lo que tú decías, Arnoldo, de financiamiento, y ligándolo con lo de los riesgos y el estudio a futuro. Hace 2 semanas hubo una reunión, unas charlas, no de café, con todos los bancos centrales y Banca de Desarrollo, en la que se discutió sobre cambio climático, justamente, y es muy interesante ver que los bancos ya están tomando acciones, los financiamientos van a cambiar, y la reunión unió el trabajo de expertos en medio ambiente, como el doctor Sarucán, algunos economistas ambientales, en los que mostraron a los banqueros estudios, unos economistas ambientales muy interesantes de la UNAM, qué va a pasar o si seguimos como vamos y cómo les afecta a la banca. Y realmente hay bancos que ya están tomando acciones. Creo que se vio claramente, por ejemplo, los riesgos. La gente de San Francisco hablaba de cómo había afectado a las aseguradoras, todos los incendios, y les demostraron ahí los especialistas cómo van a tener afectaciones serias en campo, en todo lo que tiene que ver con pesquerías, el sector agrícola, etcétera, y se están tomando acciones y van a cambiar los financiamientos, y eso es una buena noticia. No, bueno, de acuerdo, o sea, creo que la oportunidad está ahí y cada vez hay más evidencia, ¿no?, de los impactos potenciales que hay. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el hecho de haberse creado el Fondo de Agua de la Ciudad de México, en donde participa Citibanamex, HSBC, Grupo FEMSA, Grupo Modelo, etcétera, es pues por una preocupación genuina de que saben que un activo principal para que funcione la ciudad es el agua. Y ya está internalizado que hay un gran riesgo de seguridad hídrica para el Valle de México. Entonces, quieren ser más activos en proteger pues la seguridad hídrica del Valle de México. Digo, es un inicio, llevan 1 año de operaciones, un modelo dentro de muchos que puede haber, pero bueno, creo que sí hay cada vez en Davos. Todos los últimos años está saliendo el tema de cambio climático como uno de los principales riesgos a nivel planetario. Entonces, bueno, sí hay más conciencia a nivel de la élite económica y política en general, salvo Trump, pero de ahí a bajar proyectos en campo hay un trecho bastante fuerte, y ahí es donde muchas de las personas, igual aquí, que pueden articular un proyecto y alinearlo con esas políticas globales, es donde ahí hay que construir muchas capacidades todavía. Buenas noches, soy Rodrigo Flores del ITESO. Tenemos ahí un grupo que también estudia la resiliencia. Nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Gracias. Y tengo 2 preguntas que hacerte. La primera es que compartimos varios ejes de trabajo, como son el agua, la movilidad, pero nunca nos hemos encontrado en los esquemas que hay en Internet uno que meta de eje la alimentación, que tenemos un estudiante tratando de ver eso en el doctorado, y parece como mucho más básico que la gasolina. Entonces, si la gasolina es un problema y así nos trae desde hace 4 semanas, ¿por qué nadie ha pensado que la alimentación podría traernos peor? Entonces, ¿qué opinas de ese eje como un eje de trabajo de la resiliencia? Y sobre el agua, tuvieron en Ciudad de México esa mini sequía del Día de Muertos, porque estaban haciendo unos cambios en la tubería que no resultaron, y nos decías hace rato en la conferencia que hablaron a Ciudad del Cabo a ver qué habían hecho, que habían tenido una sequía peor todavía durante varios años y habían tenido el día 0 en abril, en mayo, así lo habían traído. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué les contaron de Ciudad del Cabo? ¿Qué aprendieron? Y sobre todo, ¿qué aprendieron esta clave de resiliencia comunitaria? Porque preguntaban hace rato, bueno, ¿y dónde buscamos eso en Internet? Porque parece que Rockefeller piensa primero que el gobierno va al centro y luego las empresas y luego la comunidad. Si lo quisiéramos ver al revés, si la comunidad va a ser la primera línea de respuesta, ¿qué aprende, por ejemplo, en un tema tan sensible como el agua? Y si hay de alimentos. Entonces, esas preguntas. Okay. Bueno, a ver, vamos a ir. Primero, la de seguridad alimentaria, o bueno, alimentación. Digo, creo que es un tema muy importante que efectivamente no lo he visto, o sea, se trabaja muy superficialmente hasta ahorita. Creo que de las ciudades que conozco su trabajo de estrategias de resiliencia y todo, no conozco ninguna que esté
profundamente como un eje de acción. No sé si porque se ve que la seguridad alimentaria abarca un territorio mayor que el de la unidad de una ciudad. En el caso de la Ciudad de México, donde veíamos nosotros un enorme potencial era en la regeneración de Xochimilco. O sea, que la parte de alimentación que en Xochimilco realmente en décadas atrás en la historia pues era una fuente de alimento esencial para la ciudad y que hoy en día es prácticamente nula su aporte a los alimentos de la ciudad, que es un eje de trabajo, ¿no? Claramente todo lo que son huertos urbanos creo que es un tema muy importante y claro, pero no veo una ciudad modelo que te pudiera compartir. O sea, igual es un tema pues que todavía está pendiente de integración. He oído que Denver, por ejemplo, tiene algunas cuestiones interesantes después de su crisis de apropiaciones de espacios públicos para convertirlos en huertos urbanos, pero no tengo tanta información. Luego, Denver. Sí. Luego la segunda pregunta, perdón, se me fue, era de Ciudad del Cabo, perdón. Mira, fuimos afortunados de que unas semanas antes de que se anunciara lo del Cutzamala, Ciudad del Cabo organizó a través de la red de 100 ciudades resilientes una cosa que ellos les llaman collab o colaboratorio, en donde nos invitaron a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ya había un contacto muy estrecho con ellos. Yo creo que el mayor aprendizaje, digo, más allá de que ellos nos compartieron infografías y todo, pero el aprendizaje más importante de Ciudad del Cabo es que en su día cero realmente fue muy efectivo. O sea, realmente cambiaron en pocas semanas o meses el comportamiento humano en relación con el agua. Lograron reducir el consumo de agua exponencialmente a nivel per cápita. Y eso pues es una muestra que una muy buena estrategia de comunicación puede ser muy efectiva para enfrentar un problema como el que se enfrentó en Ciudad del Cabo. Creo que ahí está a nivel como de caso de estudios lo que fue muy particular. Ahora bien, lo que ellos están preocupados es que al final empezó a llover y las reservas de agua empezaron a normalizarse. Y entonces, ahora la cuestión es si los ciudadanos van a seguir apropiándose esa forma de gestionar su agua, ¿no? Digo, una parte fue porque integraron nueva tecnología, pero en gran parte lo que nos comunican es que fue un cambio de comportamiento del consumo del agua, ¿no? Entonces, habría que ver y seguir monitoreando con ellos si realmente, no sé, en 2 años, porque un tema de los que se habló y de por qué nos falta esta cuestión de la prevención es porque los desastres se nos olvidan así. O sea, hay una curva exponencial pero negativa en términos de que se nos olvidan los desastres, ¿no? Entonces, todo el mundo está preocupado por el terremoto unos meses después, pero a los 2 años ya a nadie le importa, ya dejas de pagar el seguro, ya olvidas tu kit para salir de tu casa, entonces es un tema, ¿no? Y luego, bueno, lo del tema comunitario, sí les recomendaría este Neighborhood Empowerment Network de San Francisco. Tienen una página web. Está muy enfocada a la construcción de resiliencia comunitaria tomando en cuenta un gran terremoto. O sea, ese es su eje principal, ¿no? Entonces, es algo ya muy sólido, creo que es una buena práctica, pero habría que ver pues, si dentro de otros ejemplos en otras ciudades hay mejores ejemplos para otros impactos, ¿no? Medellín tiene muchas cosas que pueden ser muy importantes en términos de cómo transformaron su urbanización para ser un poco más incluyente o bastante más incluyente a través de su transporte de movilidad, pero también vinculados a grupos a nivel comunitario que atienden riesgos, por ejemplo, de deslaves. Es otro ejemplo que conozco que es interesante.
Y bueno, yo creo que en el tiempo están surgiendo muchas nuevas iniciativas que pueden ser interesantes. Contactaría a la Cruz Roja, que tiene un nuevo programa para hacer frentes a las inundaciones que iniciaron en Tabasco y que ya tienen como 4 años piloteando. Entonces es ya a nivel México un buen ejemplo de una práctica que están con recursos, lo están haciendo en colaboración con Zurich. Sí, por acá. Omar González, egresado del ITESO. Citas al Stockholm Resilience Center, que es donde nació en la Universidad de Estocolmo. Tengo entendido que en 2009 reúnen a un grupo de científicos, los cuales determinan 9 umbrales con un riesgo latente, que ellos argumentan y afirman que 3 de esos umbrales ya se han cruzado, el ciclo del nitrógeno, el del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, con lo que implica una importancia o un papel preponderante de las ciudades en el futuro urbanizado, que al 2050 se dice que vamos a ser más del 70% de la población viviendo en zonas urbanas, con lo cual la importancia de gestionar bien las ciudades o en la línea de la sostenibilidad, y que pueden cooperar también en este ámbito de la pérdida de biodiversidad y cambio climático. ¿Cómo hacer? Mi pregunta era cómo hacer desde la participación ciudadana, que ahorita ya creo que ya se contestó un poco con esta institución de San Francisco que recomiendas, porque repites o eres insistivo en el recurso de 100 ciudades resilientes. Sin embargo, aquí la institución que se supone que se va a encargar de la gestión a nivel metropolitano rechazó, o no sé si alguien me pueda corregir, rechazó el recurso de 100 ciudades resilientes. Pero creo que, te digo, se contesta un poco con esta cuestión de pues si no son las instituciones, pues yo creo que tiene que ser desde la comunidad que tenemos que ponernos las pilas al respecto, pues. Y como dices, esta institución de San Francisco, pues ya hay como ejemplos de participación ciudadana desde abajo, bottom up, como dicen, pues empezar a hacer acciones al respecto, ¿no? Sí, mira, hay muchas veces que las comunidades construyen resiliencia sin llamarles resiliencia, ¿no? Entonces también tomar esos buenos casos de estudio. O sea, al final toda aquella comunidad que responde a sus impactos o tensiones crónicas y va mejorando desde una forma colaborativa, pues está construyendo resiliencia, aunque no le llame resiliencia. Ahora bien, si quieres construir resiliencia de una forma más estructurada, pues tiene que haber un análisis y una priorización de cuáles son los temas a nivel comunitario prioritarios y cómo los vas a atender de una forma organizada. Todo eso, hay un boom en este momento de la agenda global urbana de apoyar esos procesos, pero es nuevo. Entonces, hay muchos esfuerzos de las Naciones Unidas, de ONU Habitat, de UNHCR, que están tratando de impulsar estos temas. En México, a nivel federal, por ejemplo, en este momento no está claro qué institución va a impulsar este tema. O sea, SEDATU, Semarnat, no está claro. Vamos a ver, todavía se están asentando ahí en el gobierno a ver si hay una institución que pueda liderar el proceso de construcción de resiliencia a nivel urbano o comunitario en el país. Lo que mencionas de Guadalajara y ser parte de 100 ciudades resilientes, está abierta la posibilidad de que Guadalajara sea parte de 100 ciudades resilientes. No se pudo en la administración pasada por falta, yo creo que de una coordinación entre los municipios y el gobierno estatal, pero pues ahorita la puerta está abierta. Eso es lo que tengo de información, y espero que pronto este proceso de que Guadalajara se pueda unir a 100 ciudades resilientes pues inicie y pueda participar en la red. Y también hay una red nacional, digamos, está Colima, está Ciudad Juárez y está la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues es interesante también cómo estas ciudades pueden impulsar el tema a nivel nacional, ¿no? Creo que sí hay ahí un gran potencial. Bueno, hola, acá, buenas noches. Bueno, yo tengo un comentario y al final es una pregunta. El comentario es, pues recuerden que el cambio climático de alguna manera ha sido un ciclo en el planeta. La diferencia es que lo hemos causado nosotros como especie con los hábitos. Entonces, el comentario es,
pues yo creo que estos temas son interesantes acá, porque creo que todos de alguna manera tenemos una formación, ya sea académica o algún interés personal en este tipo de temas, pero creo que pregúntense sus hábitos, cuestionar nuestros hábitos puede ser un buen inicio, porque en las conferencias o pláticas que, pues en mi corta experiencia, por así decirlo, he visto, siempre la pregunta más renuente es el cómo, y quién, y cuándo empieza, y cómo lo vemos, pero creo que yo sigo viendo en la ciudad que el promedio de ocupaciones por coches de una, la sigo viendo llena de basura, sigo viendo desigualdades, sigo viendo un montón de cosas que en la realidad no se ve. El conocimiento está abundante, creo que hay tú lo decías hace rato, o sea, hay proyectos y investigaciones en escritorios que no sirven absolutamente de nada si en los hábitos se ven. Entonces creo que el comentario es que una muy buena manera de empezar es confiar en los hábitos y realmente pues transmitirlos de esa manera, ¿no? Y desde lo personal hasta lo académico, si tienen familia, si son maestros, ¿no? Entonces creo que es una muy buena manera de empezar a creer en este tipo de cambios. Y la segunda es, pues, creo mucho en los abuelos y ellos dicen que pues también hay que aprender en cabeza ajena, ¿no? Y has mencionado algunos como ejemplos aislados, pero me gustaría saber en tu experiencia, ¿cuál es el mejor caso que has visto tú desde empezar en cero hasta el día de hoy en cuanto a este tipo de temas y cuál ha sido el peor en el sentido en el que restricciones, detención de recursos, antipatía, no sé, o sea, ¿cuál ha sido como el mejor y el peor caso que en tu experiencia pues nos puedas compartir? Sé que has mencionado algunos casos, pero así el que tú digas como este es un buen modelo a seguir y este de plano hay que aprender de él porque pues fue un fracaso, ¿no? Y pues de antemano gracias, está muy interesante. Sí, bueno, digo, de acuerdo de que una cuestión es muy importante internalizarla tanto a nivel individual y en este tema de resiliencia pues es mucho analizar los riesgos, ¿no? Y cómo uno puede ayudar a mitigar esa agenda de riesgos a distintas escalas, desde familia, comunidad, ciudad, a nivel global, etcétera, ¿no? De buenas prácticas, digo, a mí me impresiona mucho Holanda. En términos de agua. Tienen una tradición histórica, gran parte de su territorio está debajo del nivel del agua y ellos pasaron cientos de años llegando a un sistema de gobernanza para gestionar sus recursos hídricos, en cierta forma modificar su paisaje para hacerlo más resiliente. Y lo que me impresiona de ellos es que siempre utilizaron un paradigma muy de ingeniería, ¿no? Al final son muy famosos en haberle ganado territorio al mar bajo ingeniería, ¿no? Dura. Y lo que creo que es muy rescatable es que con el cambio climático se dan cuenta que no es suficiente, que el aumento del nivel del mar va a hacer que las defensas que ellos tienen pues sean vulnerables. Y entonces dicen, no, pues es que estamos haciendo un paradigma que no nos va a hacer más resilientes, sino nos va a poner en una dinámica que nunca de hecho vamos a construir un mayor riesgo. Entre más alto el dique, pues si se colapsa, como pasó en Nueva Orleans, pues vamos a estar inundados, ¿no? En una gran parte del territorio. ¿Y qué es lo que deciden? Deciden darle espacio al agua, ¿no? Y es un cambio totalmente de paradigma en el que dicen, bueno, entonces sabemos que también son delta, ¿no? Entonces viene el agua desde el Rin o desde partes de Europa Central y que con los eventos extremos por lluvia y con el aumento del nivel del mar, pues va a llegar ahí mucha agua. Y entonces deciden transformar su paisaje y sus ciudades para que haya más espacio para los ríos, para el agua, para que estén preparados con una visión muy de futuro para lo que viene, ¿no? Entonces, eso a mí me impresiona en el sentido de una sociedad y un país que está viendo hacia futuro, ¿no? Que no está tomando decisiones de corto plazo y que tiene una arquitectura institucional para armar un proceso desde las comunidades hasta el gobierno nacional y ponerlos a todos a trabajar conjunto en donde están cambiando un paradigma histórico que tenían, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un gran tema. En términos de malas prácticas, bueno, más que malas prácticas, un tema que a mí me duele es el abandono que ha habido en este país de la relación entre los procesos urbanos
para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos, ¿no? Y esto se repite en muchas ciudades, pero probablemente una de las ciudades que por lo menos yo me he quedado más impactado es en Ciudad Juárez, ¿no? Donde el espacio público pues fue dominado por el crimen organizado y donde en cada esquina que vas en el centro puedes ver una cruz de una mujer que fue asesinada y que y a pesar de que ya se redujo en cierta forma la mortalidad, sigues viendo un espacio público deteriorado, ¿no? Y eso hace que no haya una apropiación del espacio, que estemos aislados, que vivamos en una sociedad que promueve la inequidad y que no promueve una cohesión social mayor y que tengamos más sensibilidad hacia los que tienen menos o los más vulnerables. Eso yo creo que es una pésima práctica y una falla total de el país, de armonizar la planeación urbana con el desarrollo humano y bueno, hay buenos casos por supuesto, pero en general creo que es una mala práctica que ha habido por décadas. Entonces yo sí eso me puso muy triste cuando hice un recorrido por Juárez, ¿no? Enfrentar esa realidad. Hola, buenas noches, mi nombre es Oscar. Mi pregunta es, bueno, primero un comentario. Decías que nosotros nos apoyamos mucho cuando estamos en un episodio de crisis, cuando pasan las cosas es cuando nos echamos la mano y mientras tanto no estamos proactivos o como reuniéndonos como para hacer cosas que nos pudieran preparar para estas situaciones. Cuando estaban diseñando las estrategias para la Ciudad de México, me imagino que se toparon con que la degradación del tejido social es una gran problemática que impide que estos mecanismos sigan un paso positivo. ¿Cómo lo sortearon o si lo tomaron en cuenta para poder hacer el diseño de buenas estrategias que en el caso de que suceda esto no termine como lo que pasó en la Ciudad de México, que había asaltos, saqueos, entre otras cosas, mientras ya estaba la crisis? Gracias. Sí, o sea, la verdad es que como les comenté anteriormente, cuando te enfrentas a una planeación estratégica en una ciudad con las dimensiones de la Ciudad de México, y aunque fue un proceso de 1 año y medio de construcción de la estrategia, es muy limitado la relación con grupos vulnerables. O sea, más bien, como nosotros quisimos trabajar o tener esa sensibilidad de los grupos vulnerables, es con las organizaciones que sí trabajan con ellos, ¿no? O sea, no podíamos igual hablar con 100 personas que vivían en una comunidad marginada, pero sí podíamos hablar con alguien de Oxfam o de alguna organización que no conoce a una comunidad, sino conoce a 40 comunidades y que nos pueden y que además son especialistas en sintetizar la información, ¿no? y tener un diálogo de construcción de políticas públicas. Entonces, en ese sentido es cuando yo les digo, pues sí, la estrategia de residencia de la Ciudad de México tiene un componente de alto nivel. Ahora bien, no es que eso fuera lo único que intentáramos, pero nosotros, por ejemplo, una opción que teníamos era trabajar en encuestas a través de Twitter o de redes sociales. Y cuando ya lo estábamos planeando, de repente viene una de las elecciones para diputados locales y entonces ya no podíamos utilizar redes sociales. Entonces, una barrera que no nos posibilitó usar herramientas de redes sociales para por lo menos tener una muestra de algunos temas prioritarios. Tampoco puedes decir que Twitter es algo que le dé acceso a muchas personas, ¿no? Hay sí, hay un sesgo y de hecho hay una infografía bien interesante de la Ciudad de México de dónde salen los tweets y es una T en donde está Insurgentes y Reforma, ¿no? Entonces, pues es muy sesgado también decir que a través de las redes sociales vamos a tener acceso a todos estos grupos vulnerables. Entonces, lo que sí se definió ahí, como lo mencioné antes, es que la energía de la agencia y de muchos de los que querían ser socios era trabajar con los grupos vulnerables.
Y en ese proceso está la ciudad, se dejaron muchos procesos abiertos de trabajo a nivel comunitario, de los cuales hay que generar mucho aprendizaje para generar mejores prácticas, ¿no? Porque no hay una metodología única, no hay un contexto único, y digo, de las experiencias que les platico, te puedes enfrentar a muchas barreras de tratar de hacer trabajo a nivel comunitario cuando hay tanta violencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tratamos de llevar a cabo vuelos de drones en una zona muy marginada donde sabíamos que había una colonia muy violenta, y yo les pedí a todo el equipo consultor, oigan, tienen que tener protocolos de seguridad, etcétera. Muy rápido nos llegó información de que vuelos de drones en esa zona no, porque ya estaban con la tecnología para detectar drones, los capos que controlaban ahí, y tuvimos que cancelar esa parte de la metodología, ¿no? Entonces es una realidad que también tienes que ser pragmático. No vas a poner en riesgo la vida de varios de tus compañeros por un solo componente de un proyecto cuando tienes, no sé, 20 proyectos, ¿no? Entonces, pero sí es de las cosas que son reales en este país, ¿no? Que no puedes entrar ni a todos los lugares, tienes que organizarte muy bien, ¿no? Cuando entras a algunos lugares que hay riesgos, con gente que sí conozcan en campo muy bien cómo moverse, hay veces que hay que pedir permiso, o sea, es toda una serie de protocolos que tienes que hacer para poder trabajar, sobre todo en las comunidades más marginadas, donde hay veces que no llega nadie, ¿no? Entonces, pues sí hay que ser ingenioso, ¿no? Para trabajar con estas comunidades. Hola, buenas noches. De parte de algunas personas que nos siguen en la transmisión en vivo, tenemos un par de preguntas. Sandra Aro pregunta respecto a los planes de resiliencia, ¿qué pasa con las iniciativas ya existentes dentro de las ciudades? ¿Están contempladas? Y Daniela A pregunta, desde su punto de vista, ¿por qué cree que la juventud no acaba de tener conciencia sobre la resiliencia? Bueno, ¿qué pasa con las iniciativas? Pasan dos cosas a dos niveles. Uno es, tenemos 100 ciudades resilientes como una red, entonces esa red tiene sus propios procesos de evaluación de qué está pasando con sus ciudades, ¿no? Hay un seguimiento puntual con cada una de las ciudades de cómo van en el desarrollo de sus iniciativas. Eso es por un lado. En el caso ya de las ciudades en particular, pues cada ciudad es libre de decidir los sistemas de evaluación y seguimiento que va a darle a cada una de las estrategias de resiliencia. En el caso de la Ciudad de México, sabíamos que era clave tener ese componente de monitoreo, reporte y verificación, en el cual ya también la ciudad tenía bastante experiencia al crear el programa de acción de cambio climático, en el que ya hay una plataforma en línea donde se reporta, claro, está muy enfocada a mitigación y donde en línea puedes ver si se han cumplido ciertas metas de mitigación y todo. El tema de resiliencia y de adaptación al cambio climático es mucho más complejo en términos de generar indicadores de seguimiento, evaluación, por a veces la temporalidad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber si tus acciones están teniendo el impacto que tú estás proponiendo? Si, por ejemplo, te enfrentaste a un terremoto, pero no hay un terremoto en 10 años, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. Nosotros hicimos un trabajo importante con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad para priorizar qué áreas de la estrategia de resiliencia iban a tener indicadores como un primer esfuerzo, y lo que dejamos es ya esos indicadores pues construidos. Y la idea, yo ya no estoy a cargo de esta institución, pero la idea o el paso a seguir es que se cree una plataforma en línea donde cualquier ciudadano pueda entrar y ver cómo van, darle seguimiento a esas acciones y cómo vamos, ¿no? Y que esa misma plataforma genere una herramienta para las colaboraciones. O sea, si hay una universidad que dice, oye, a mí me interesa el ITESO, ¿no? Dice, yo me quiero comprometer en esta área de trabajo. Bueno, pues hacemos un acuerdo y entonces tú vas reportando en el tiempo cómo vas progresando en esas actividades, ¿no? Y así con distintas organizaciones. Esto no existe en la ciudad. O sea, el programa de acción de cambio climático
reporta las acciones del gobierno, pero no una vinculación con acciones de actores no gubernamentales, ¿no? Y entonces en ese sentido se buscaba innovar. Eso quedó en construcción. No está, pero esa era la idea y la filosofía que estábamos buscando implementar. Todo esto que es largo, pero es también un tema que está emergiendo a nivel global. No creas que hay muchas ciudades que tienen ya un sistema robusto de monitoreo y evaluación de la resiliencia. Todas están en sus primeros pasos, ¿no? Igual de las más avanzadas, te puedo decir que es probablemente Nueva York, no sé, Nueva Orleans puede ser, que también tenga ya bastante avance, pero no son muchas las que ya están a ese nivel. Acuérdense que la Ciudad de México fue de la primera ronda de ciudades que participaron en 100 ciudades resilientes. Entonces, los avances de la Ciudad de México ya son bastante adelantados en comparación con otras ciudades. No, ahí creo que hay otra, pero no sé si ya con una última. ¿No hablas mucho de la Ciudad de México? ¿Tendrás algún dato de Guadalajara? Bueno, el dato que tengo es que estratégicamente 100 Ciudades Resilientes decidió que la estrategia de resiliencia para Guadalajara no se hiciera nada más para la ciudad de Guadalajara, sino que se hiciera a nivel metropolitano. Y esto pues fue una barrera para que empezara en un contexto donde había una diversidad de partidos, digamos que administrando la administración pasada, que no se llegó a un acuerdo y a un seguimiento del trabajo. Sin embargo, pues lo que sé es que pues, las puertas están abiertas. Yo no soy de 100 ciudades resilientes, entonces no llevo ese proceso, pero lo que tengo entendido es que está abierto el proceso para que inicie ya la construcción del diseño de la estrategia de resiliencia en cuanto pues, haya un acercamiento con las nuevas autoridades. Hasta ahí sé del proceso de Guadalajara. Hola, buenas noches. Soy Juan Luis Ube. Referente al tema que comentabas, algo conozco al respecto. Estuve un poco involucrado en el proceso. Efectivamente, la estrategia no se dio porque hubo una interferencia, porque el planteamiento era hacerlo a través de la agencia metropolitana, el IMEPLAN, y gobierno del estado quería tomar, no hubo una coordinación más bien entre la institución metropolitana y el gobierno del estado. Ahí empezó un poquito de fricción. Sin embargo, conozco de buena fuente que sí se está contemplando y está en proceso de llevarlo a cabo. Lo que sí se ha hecho en Guadalajara es, se tiene un diagnóstico que realizó el TEC de Monterrey de residencia urbana, y también se está trabajando también por parte del gobierno del estado otros diagnósticos que vendrían a sumarle esta estrategia. Se está caminando, los pasos se están dando. Sin embargo, es importante mencionar que a nivel municipal Guadalajara pues sí ha hecho muchas acciones en cuanto a trabajo tanto de mitigación y de resiliencia. Por ejemplo, no sé si saben que Guadalajara cambió toda su energía, bueno, todo el alumbrado público por LED, 80,000 luces, ¿no? Y también, aparte de eso, el 60% de la energía que alimenta ese alumbrado viene de una fuente eólica, que también ayuda en la estrategia de mitigación. Aparte de eso, se tiene uno de los programas más exitosos en cuanto a gestión de residuos, toda vez que ya se tienen resultados tangibles en la reducción de la cantidad de residuos que se están depositando en los rellenos sanitarios como tal. Con parte de esto es los puntos limpios que se tienen instalados, ¿no? Va dando pasos, sin embargo, pues sí hay muchísimo trabajo por hacer. Y creo que pues, la línea es que se siga trabajando en este aspecto. También pues, se tienen diversas cooperaciones, como por ejemplo con el C40,
para trabajar temas de mitigación y resiliencia y adaptación, con la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, donde tenemos ya también proyectos bastante interesantes en tecnologías de la información. Entonces, pues creo que la ciudad se está apuntando, obviamente pues con gente como ustedes, jóvenes que se involucren, pues podemos llegar más allá. Pues muchas gracias a todos. Con esta pregunta llegamos al final. Me gustaría cerrar la charla, además de agradecerles a ustedes, agradecerle a Arnoldo. Me quedo con este gusto, a veces un poco áspero, de cómo en la ciencia a veces lo que queremos son respuestas, que nos digan cómo son las cosas, pero a veces lo que toca es cómo vamos armando las preguntas, ¿no? Y eso también me parece que son cosas que se dialogan, son cosas que se discuten, son cosas que hay que reflexionar. A veces no solamente, porque a veces sí, como ciudadanos nos queda como mucha angustia, ¿no? Pero yo creo que como ciudadanos que dialogan en torno a estos temas, nos vamos dando pasos, ¿no? En cómo ir planteándonos las mejores preguntas y de ahí, pues por supuesto, ir generando las reacciones y las acciones que nos correspondan dependiendo del juego que juguemos, ¿no? Como tales. Entonces, pues, en ese sentido, pues quisiera agradecer muchísimo a Arnoldo, agradecerles a ustedes y también aprovechar antes de que se vayan para invitarlos a la siguiente sesión, que será el 5 de marzo, dentro de un mes exactamente, en donde el tema será la astronomía. Esta sesión se suma a la Semana de Astronomía del ITESO. Estará con nosotros un ya querido charlista del café previo, Luis Felipe Rodríguez, y que nos va a hablar, el tema que propone es el día que Einstein se hizo famoso. Entonces, bueno, pues hablaremos de los científicos famosos, pero también de cómo se van volviendo famosos con el tiempo, una vez que la ciencia va avanzando y sus preguntas se van respondiendo, ¿no? Y esto no necesariamente es de manera inmediata. Entonces, bueno, pues agradecerles muchísimo a todos, recordarles que pues todo el año estaremos festejando los 15 años del café y que ustedes son los invitados de honor. Así es que gracias a todos y buenas noches. Gracias, Arnoldo.